cinemática mandibular. Cuando hablamos de cinemática mandibular tenemos que hablar del movimiento mandibular, que es el estudio del movimiento mandibular en referencia a la posición y al lugar que adopta este. Cuando hablamos de movimientos tenemos que hablar de rotación y traslación. Cuando hablamos de movimientos mandibulares tenemos que mencionar la apertura y cierre, la protrusión y retrusión y los movimientos de lateralidad, tanto del lado derecho como al lado izquierdo. También tenemos que hablar de los planos ortogonales, donde vamos a ver los movimientos bordeantes en los tres planos, en el plano sagital, en el plano horizontal y en el plano frontal. Tenemos que hablar del sistema neuromuscular, la guía dental y la guía condilar como elementos que se van a encontrar al momento de estudiar cinemática mandibular. La cinemática mandibular es el estudio del movimiento de los cuerpos como cualquier cambio en su posición y su lugar. Este sistema incluye el sistema neuromuscular, la articulación temporomandibular y los dientes, que controlan y guían los movimientos céntricos y excéntricos. El estudio se realiza en los tres planos, en el plano horizontal, en el plano frontal y en el plano sagital. El movimiento de rotación alrededor del eje horizontal, el movimiento de rotación alrededor del eje vertical y el movimiento de rotación alrededor del eje sagital. Por lo tanto, se observa en cinemática mandibular todo tipo de movimientos, como habíamos dicho, uno de apertura, cierre, protrusión, retrusión y movimientos de lateralidad, tanto derecho como izquierdo. La dirección del movimiento según el plano espacial en el que se observa y se estudia, la cantidad de movimientos ejecutados unilaterales y bilaterales, los efectos de movimiento en base a las formas oclusales de las piezas dentales. En el movimiento de rotación, el maxilar inferior, al tener una forma amorfa, realiza movimientos de rotación y traslación, pero el centro de rotación es ETB, ubicado mediante una púa transcriptora. El eje de rotación del cuerpo es determinado por esta aguja y lo conocemos como un punto de referencia central en el cóndilo, llamado eje terminal de bisagra o ETB. Podemos observar en la imagen la localización con una púa transcriptora del punto ETB. ETB más el punto infraorbitario forman el plano infraorbitario. El plano infraorbitario va a ser paralelo al plano bipupilar y al plano oclusal. Eso va a permitir tener planos de referencia en prótesis removible al utilizar la platina de Fox para determinar parámetros referenciales en la elaboración de una prótesis total o en el proceso de restauración estética funcional. Durante el movimiento de traslación, todos los puntos del cuerpo tienen movimiento a la misma velocidad y dirección. El movimiento de traslación puro es inexistente. Solo existen rototraslaciones con boca abierta o contacto dentario. Los movimientos combinados, utilizando la combinación de los anteriores tanto de rotación y traslación, formarán los movimientos laterales con sus características. En ATM, el compartimiento inframeniscal es para las rotaciones, también llamado centro rotacional. El compartimiento suprameniscal para las traslaciones, también llamado centro traslacional. Los movimientos mandibulares excéntricos poseen dos controles, uno posterior o ATM y uno anterior o guía anterior. El movimiento de apertura se inicia con una rotación en el área inframeniscal, una rotación en ETB pura, donde hay una separación de 20 milímetros en la región anterior
por acción de los músculos depresores. La rotación es acompañada obligatoriamente por un movimiento de traslación antero-posterior del cóndilo. El movimiento de apertura de la mandíbula es también determinado por la oclusión céntrica, donde los dientes están en contacto uniforme en ambos lados, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. La mandíbula está más cerca del maxilar y el cóndilo se encuentra profundamente en la fosa articular. La primera fase de apertura o fase de rotación condilar es cuando el cóndilo no sale de la cavidad glenoidea y hace una rotación sobre su propio eje, en este caso sobre el punto ETB, y existe una apertura de más o menos 20 milímetros con 12 grados de angulación. Todo empieza en RC, que es relación céntrica. El cóndilo es en la parte más posterior y superior de la cavidad articular o cavidad glenoidea. El operador puede colocar un sinfín de veces a RC al maxilar inferior. Existen dos técnicas para lograr RC: la técnica de chin point y la técnica bimanual de Watson. Movimiento de apertura de la mandíbula. Desde la oclusión céntrica se puede realizar un movimiento de apertura de aproximadamente 20 milímetros con un movimiento de bisagra puro. Para una mayor apertura de la mandíbula se agrega un movimiento deslizante hacia abajo y hacia adelante. La segunda fase de la apertura, también llamada fase de traslación, cuando existe un movimiento hacia abajo y hacia adelante del cóndilo y el maxilar inferior. El cóndilo sale de la cavidad glenoidea, se dirige hacia abajo y hacia adelante hasta encontrarse a la altura de la eminencia articular. Se realiza una apertura máxima de 50 milímetros, según Alonso. Algunos autores dicen que son 60 milímetros, según Ockelson, con una angulación de 30 grados. Todo ese recorrido del punto ETB, tanto de la cavidad glenoidea hasta la eminencia articular, todo ese trayecto se conoce como trayectoria condilia. Esta trayectoria condilia tiene la forma de una S itálica por las características anatómicas que tiene tanto la cavidad glenoidea y la eminencia articular. La apertura mandibular se describe como la combinación de movimientos de rotación y traslación. Los músculos pterigoideos externos llevan los cóndilos y el disco articular hacia abajo y hacia adelante sobre la vertiente posterior de la eminencia articular. Los músculos depresores hacen descender y retruyen la mandíbula. La mandíbula se abre a medida que los elevadores se relajan. La fuerza de apertura es provista por los pterigoideos externos y una acción sinérgica del digástrico y el genioideo. Para un movimiento de apertura máximo, el cóndilo ahora se desliza hacia abajo y hacia adelante hasta la superficie horizontal de la tuberosidad articular. Este movimiento es impuesto por el músculo pterigoideo lateral. El movimiento de cierre es el desplazamiento de traslación hacia atrás del disco y del cóndilo, con la relajación de los músculos pterigoideos externos y una recuperación de la longitud del ligamento posterior del disco que se encontraba traccionado. El cóndilo vuelve a entrar a la cavidad glenoidea en el movimiento de cierre. En el cierre mandibular se describe una contracción de los músculos elevadores. Los músculos pterigoideos externos deben relajarse. El cóndilo se traslada acercándose a la vertiente posterior de la eminencia articular. Esto se debe a los movimientos de traslación y rotación hasta la posición de reposo. Por lo tanto, en la apertura y cierre mandibular, ambos cóndilos rotarán contra los discos articulares alrededor de su eje transversal. A medida que se trasladan, se deslizan hacia abajo y hacia adelante, siguiendo la vertiente posterior y la cresta de la eminencia articular.
Este movimiento es el resultado de una combinación temporal, secuencial y simultánea de rotación condilar en el compartimento infradiscal, o también llamado inframeniscal, y la traslación en el compartimento supradiscal o suprameniscal. Aquí observamos en esta imagen los diferentes estadios o etapas que ocurren al momento de hacer la apertura, cierre, protrusión, retrusión del maxilar inferior, que se describirá un poco más adelante. Movimientos protrusivos, donde los músculos pterigoideos externos estabilizan el disco a medida que se mueve hacia adelante con el cóndilo. Existe relajación parcial de las fibras de los músculos elevadores. Durante el movimiento protrusivo, los compartimientos superiores de la articulación temporomandibular se trasladan hacia adelante simétricamente. En la protrusión existe ligero descenso de la mandíbula. Los bordes de los incisivos inferiores se desplazan a través de las caras palatinas de los superiores. La distancia intercondilia clínicamente influirá en la dirección de los surcos por ser una variante horizontal. Existe desplazamiento condilar por la pared anterior de la cavidad glenoidea. Estas trayectorias se conocen como trayectoria condilia. Es así que en el articulador observamos una línea recta de la trayectoria condilia. En el caso de una persona, esta trayectoria condilia tiene una forma de S itálica, determinando los diferentes puntos o estadías cuando ETB empieza a hacer su desplazamiento desde la cavidad glenoidea hasta la eminencia articular. Esta S itálica tiene características. La trayectoria condilia tiene dos variables: las verticales, con los movimientos hacia arriba o abajo, y tiene relación directa con la altura de las cúspides y las fosas. Además, la trayectoria condilia tiene las variables horizontales, que son los movimientos hacia adelante y hacia atrás, y está relacionado con la dirección de los surcos respectivamente. Entonces, en el movimiento protrusivo existe una proyección del maxilar inferior hacia adelante, debido a un desplazamiento de los cóndilos hacia abajo y hacia adelante a lo largo de las eminencias articulares. Solo existe traslación en la protrusión mandibular. Cuando sea necesario medir la inclinación de la trayectoria condilia real, se deberá realizarlo en ETB. El fenómeno de Christensen, aplicado sobre todo y visible en prótesis removible más que en boca, es durante el movimiento protrusivo. La inclinación de la trayectoria condilia da lugar a un espacio vacío en la región molar. A esto se le conoce como fenómeno de Christensen. El espacio entre la superficie opuesta o cruzal de los rodetes hace que se forme este espacio, de forma triangular generalmente. Pero también es la inclinación de la trayectoria incisal y sagital Retrusión mandibular. Es el movimiento retrusivo mandibular donde existe traslación condilar hacia arriba y hacia atrás, de vuelta a su posición de reposo. En la retrusión mandibular, los ligamentos temporomandibulares, al poseer fibras, evitan que los cóndilos se muevan posteriormente más de 1 milímetro. ¿Qué sucede en la retrusión mandibular? Existe contracción de las fibras profundas del macetero y fibras posteriores del temporal. Los músculos elevadores se contraen para mantener el nivel de la mandíbula con el maxilar superior. Los músculos pterigoideos externos deben relajarse. Movimientos laterales. Los cóndilos no siguen caminos similares y existen los movimientos de cóndilo de trabajo o lado de trabajo y los movimientos de cóndilo de no trabajo o lados de balance. Movimientos laterales, lado de no trabajo, donde el cóndilo se desplaza hacia abajo, hacia adelante y al medio, siguiendo la contracción impuesta por el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo.
existe contracción unilateral de uno de los músculos pterigoideos. El movimiento de Bennett es el desplazamiento espacial lateral del cóndilo de trabajo durante el movimiento lateral de la mandíbula. Se mide entre la posición de reposo y el desplazamiento después del movimiento mandibular lateral. Mide aproximadamente 2 milímetros y se ve reforzada por la función del músculo pterigoideo lateral, como resultado del desplazamiento lateral de la mandíbula. La cantidad de movimiento del cóndilo de equilibrio también es mayor. Eso quiere decir de que el lado de trabajo tiene una rotación sobre su propio eje y un movimiento mínimo de aproximadamente 2 milímetros. En el lado de balance existe un desplazamiento hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media. Por tanto, existe un movimiento diferente en cada cóndilo. A raíz de este movimiento de Bennett existen dos variables: el movimiento continuo de Bennett, que también es llamado desplazamiento lateral progresivo, y el movimiento inmediato de Bennett, que es también llamado desplazamiento lateral inmediato. Es así que se crea en el movimiento de Bennett el ángulo de Bennett en uno de los cóndilos, ya sea el derecho o el izquierdo, dependiendo dónde se mueva o dónde se realice el movimiento lateral, o a la izquierda o a la derecha. El ángulo de Bennett es un ángulo formado por la diferencia entre las trayectorias del cóndilo durante la protrusión y la mediatrusión, vista en el plano horizontal como vemos en la imagen. En otras palabras, el ángulo de Bennett permite crear la mediatrusión porque se va acercando a la línea media. El movimiento de Bennett es cuando el cóndilo rota sobre su propio eje vertical dentro de la cavidad glenoidea y se mide por la distancia que recorre el cóndilo de trabajo. Y estamos hablando de una laterotrusión, cuando se aleja más de la línea media. La distancia intercondilia es aproximadamente de 110 milímetros. La distancia intercondilia es importante para los movimientos excéntricos y su influencia se refleja en la dirección de los surcos. A mayor distancia intercondilar, ángulo menos agudo en los surcos hacia distal. El diagrama de Poset es la representación gráfica de los movimientos funcionales y los límites máximos de desplazamiento del maxilar inferior o la mandíbula. El diagrama de Poset o polígono de Poset nos permite identificar las diferentes etapas del movimiento mandibular. El diagrama de Poset se realiza mediante el registro de unas imágenes en el plano sagital, horizontal y frontal que forman una figura geométrica en 3D. Esta figura representa los diferentes movimientos del maxilar inferior, tanto en movimientos céntricos y excéntricos en sus diferentes planos, permitiendo registrarlos en sus diferentes estadios. Por ejemplo, cuando se hace la apertura bucal en la primera etapa o en la primera fase, la segunda fase, también en el cierre mandibular, como también en la protrusión, retrusión y los movimientos laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nos permiten registrar mediante estas imágenes los movimientos mandibulares carentes de patologías.